Capital Sonoro. Ahora. Viva Air anunció su salida del mercado aéreo. ¿Qué pasó y qué dice la Aerocivil? Colombia y Sudáfrica sellan acuerdo para conformar la red de universidades colombo-africanas. ¿De qué se trata este acuerdo y cómo funciona? Y porque hoy es lunes, tenemos la actualización de la información deportiva, la Copa Femenina de Judo, el Máster de Roma y los resultados de los equipos bogotanos en la Liga Femenina. Todo eso en instantes. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Andrés Páramo, es lunes 15 de mayo de 2023 y arranquemos la tarde con una serie de datos sobre cultura que nos tiene nuestra periodista Carol Velázquez. Carol, adelante. Hola Andrés, es un gusto estar aquí en Ahora un podcast y quiero contarles unos datos muy chéveres que publicó la última encuesta multipropósito de Bogotá, que la hizo la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte junto al DANI. Bueno, el primer dato que les quiero contar es que más de 150.000 personas en Bogotá se dedican al sector cultural. De todas estas personas y de todas las localidades de Bogotá, Suba es la localidad donde más residen los trabajadores de este sector, con el 19,6%, y en donde menor cantidad de personas desarrollan actividades relacionadas con este sector son La Candelaria, Los Mártires y Antonio Nariño, representando solo el 2,4% del total de los ocupados. Por otro lado, quiero contarles que en las localidades de Usaquén, Teusaquillo y Engativá se concentran la mayor cantidad de mujeres que trabajan en este sector. Y como último dato, quiero contarles que el 38% de las mujeres que trabajan en el sector cultural y creativo en Bogotá tienen ingresos entre los 2 y 4,9 millones de pesos. Listo, Carol, valiosísimos estos datos, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Ahora sí, vámonos con las noticias. En primer lugar, queremos contarles que en nuestro programa del mediodía por la televisión hablamos de la reconfiguración del crimen en Bogotá en los últimos años. El periodista que estuvo detrás de esta investigación fue Cristian León. Cristian, ¿qué más? Felicitaciones por el programa y háganos por favor un resumen ejecutivo de lo que pudimos haber visto. ¿Qué se dijo y cuáles fueron las conclusiones? Bueno, ¿qué más, Andrés? Un factor y un panorama tan complicado como el de Bogotá en los términos de seguridad requiere un análisis muy grande. Sin embargo, vamos a hacerlo muy puntual. Primero, en Bogotá hay que verificar que la estrategia de seguridad tenga en cuenta que las bandas delincuenciales no operan igual en todas las localidades. Me explico. En el Santa Fe, por ejemplo, los delitos que más se cometen son homicidio y atraco a personas, normal, en la calle. En Usaquén esto cambia. Uno de los factores más altos es robo a apartamentos, por ejemplo. En Kennedy, la delincuencia está alta en términos de microtráfico. Entonces, la estrategia en Bogotá que se debe aplicar no es genérica, si bien hay que tomar acciones que sirvan en toda la ciudad, no se puede tratar de arraigar estas bandas delincuenciales de la misma manera. Cada localidad opera diferente. Cada localidad tiene como su dinámica, digamos. Exactamente. Por ejemplo, la capacidad económica de las personas en Usaquén, por ejemplo, no se compara con las de Ciudad Bolívar y eso hace que las dinámicas de las bandas que roban pues se encuentren diferentes maneras o aún así sean más descaradas en un lugar que otras, si lo podemos decir así. Ok, Hay otro factor, Andrés, se lo digo súper rápido porque es que esto es un tema bien grande y es que en Bogotá existe una palabra que suena muy linda, pero no lo es para nada y es un outsourcing de esas bandas. Me explico. El Clan del Golfo, por ejemplo, el Tren de Aragua y Maracuchos, no es que propiamente tengan una pequeña parte de su banda en Bogotá, sino que contratan a otras bandas que ya están establecidas acá, que les funciona el microtráfico. ¿Cómo? Pues a ellos les sirve, primero, que su droga, que no solo aquí en Bogotá la han logrado ingresar, sino a nivel latinoamericano, pues se venda, y ellos como pago también les dan las armas que logran conseguir ya de una manera mucho más global. bien, desde hace un buen tiempo en los titulares de prensa han salido estas noticias de los cuerpos de personas hallados en bolsas. Y en esto también se tocó en el programa. ¿Qué dijeron los expertos al respecto? Sí, esto la verdad es preocupante. Mira la cifra. Desde abril de 2022 hasta abril de 2023 se encontraron 31 cuerpos que dejaron en plena vía pública y en bolsas.
una cifra alarmante. ¿Qué dicen los expertos? Claramente esto es un mensaje que dan estas bandas por territorios o por decir yo tengo el poder en esta zona. Por eso es que no existe ni la más mínima preocupación por esconder esos cuerpos, todo lo contrario, la idea es que los encuentren rápido, los identifiquen y la banda rival lo entienda como un mensaje de que yo tengo el poder. Hay un interés en ese mensaje. Entonces, Cristian, muchas gracias por la información y por la investigación que usted hizo y pues recordémosle a los oyentes que el episodio ya está en YouTube, ¿no? Se llama Bandas Delincuenciales en Bogotá y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que se llama Capital. Así es, Andrés. Y también van a encontrar ahí en ese programa formas para cuidar su salud mental. Con tantas noticias que son una realidad que suceden día a día a Bogotá, también hay que cuidar un poco nuestros pensamientos y cómo afrontamos el día a día en esta realidad. Ahí van a encontrar algunas herramientas y tips de una forense. Correcto, la psicología colectiva que salió en esa entrevista. Listo, gracias pues. Gracias, Andrés. Este fin de semana, la aerolínea de bajo costo Viva Air anunció su salida al mercado aéreo. Después de meses de suspenso en los que no se definía la situación de esta aerolínea, finalmente Viva Air no se fusiona con Avianca y anuncia su salida del mercado. Recordemos que hace tan solo unos días se desistió de esta fusión, estrategia que se venía fraguando desde el año pasado. Y recordemos también que la semana pasada la Aerocivil había permitido la integración, pero había endurecido las condiciones para que se diera. Volvemos a invitar a Esteban Bejarano, que le ha hecho seguimiento a esta noticia desde el inicio. Hola Esteban, cuéntenos, ¿termina la expectativa en el mercado aéreo con el anuncio de Vivo? María Paula, buenas tardes, qué gusto estar aquí en Ahora un Podcast. Y pues termina la expectativa de lo que sería la integración entre Avianca y Viva Air, pero comienza una nueva expectativa, si bien en torno a lo que sucederá en el mercado aéreo con las demás aerolíneas. Listo, ¿y cuáles son entonces las razones de Viva Air para retirarse definitivamente? Para hacerlo resumido, luego de que recibieron los condicionamientos de la Aeronáutica Civil y evaluaron el impacto en la operación de Viva, dijeron que pues no era posible cumplirlos y a la vez ser sostenibles y rentables en el tiempo, manteniendo el modelo de bajo costo, que era una de las cosas que la Aeronáutica Civil más pedida. Y en otras palabras, dice que esto destruyó una empresa y todo el valor alrededor de ella por falta de entendimiento del negocio, además de que sin un respaldo financiero, pues ya no podrían volar más. Y ahora hablemos un momentico de Avianca. Hace tan solo unos días supimos que desistió del proceso de fusión. ¿Esto tiene que ver con la decisión de Viva Air? No, María Paula, pues realmente Avianca se encontraba entre la espada y la pared, como dice el dicho. Pues hay que recordar que hace algunos meses esta aerolínea generó un respaldo económico y pues de darse la integración podía rescatarlo, que se dice pues era una de las motivaciones para realizar la integración. Sin embargo, según expertos en el tema, de alguna u otra forma, de darse o no esta unión, Avianca sacaría provecho de la situación, pues al unirse podría tener más slots, más operación, y de no ser así, sacaba a un competidor del mercado. La decisión realmente fue, como lo estaba diciendo Viva también, por los condicionamientos que puso la aeronáutica. Y Esteban, ¿qué dice de todo esto la Aeronáutica Civil? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, María Paula, la autoridad aérea dice que el transporte aéreo está más robusto y sólido. No entendemos el por qué dicen esto si sabemos que va a quedar un bache gigante en materia de operación. Sin embargo, pues los datos que ellos dicen muestran una demanda resiliente que atrae a las aerolíneas a suplir los espacios de oferta cedidos por Viva Air y así continuar generando una dinámica que permite retornar al camino del crecimiento en el mercado aéreo del país. ¿Qué sucede ahora? Se espera entonces que hasta el 31 de mayo Avianca siga asistiendo a los viajeros afectados por el cese de operaciones de Viva. Por otro lado, se espera que el país sea quien deba pagar las garantías con las que fueron respaldados los créditos solicitados por Viva Air para salvarse. Entre comillas, el dinero para pagar todo lo que causó este cese de operaciones va a salir de la plata de los colombianos. Lo que deja también como consecuencia todo este tema es que los pasajeros y los slots, es decir, los permisos de operación, quedan libres y la Aerocivil tiene que entrar a realizar audiencias públicas para repartirlos. Sin embargo, pues esto no va a suceder en este mismo momento porque es un tema que va a llevar bastantes meses. Gracias, Esteban, por la información. Con muchísimo gusto.
Colombia y Sudáfrica sellan un acuerdo educativo para conformar la red de universidades colombo-africanas. El acuerdo se da durante la visita de la vicepresidenta Francia Márquez al continente africano. Esta visita se hizo con el propósito de estrechar lazos comerciales y potenciar alianzas estratégicas entre los países africanos y Colombia. Daniela Spitia tiene más información. Daniela, háblenos de este acuerdo binacional. ¿En qué consiste y por qué es importante? Hola Andrés, ¿cómo vas? Bueno, pues les cuento que esta declaración fue firmada en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, y tendrá una vigencia de 5 años, pero pues puede ser extendida por mutuo acuerdo si los dos países deciden hacerlo. Es importante, ¿por qué? Porque buscará que Colombia se consolide como destino académico para el mundo y bueno, que podamos aprender de las experiencias africanas, por supuesto. Le cuento que fue la viceministra de Educación Superior, Ana Quijano, quien firmó el acuerdo con su homólogo africano, Buti Manamela. Como usted mencionaba, esto se dio durante la visita oficial de la vicepresidenta Francia Márquez, que además recordemos fue controversial por los gastos de su viaje y que algunos sectores calificaron como racismo, pues el hecho de cuestionar y sacar cuentas de una gira que sin duda era necesaria para acuerdos como este del que estamos hablando. Bueno, ¿y en qué temas educativos pretende hacer énfasis el acuerdo? Bueno, ¿qué se busca con esto? Que se creen espacios de intercambio como seminarios, talleres, conferencias y demás por parte de expertos de las dos naciones. Por ejemplo, que tengamos la posibilidad de intercambios para la enseñanza del inglés, compartir experiencias en construcción de paz, políticas de antirracismo y género y nuevos modelos educativos de educación rural, entre otros diferentes temas. Bueno, recordemos que en su visita diplomática la vicepresidenta estará asistiendo a 3 países, Sudáfrica, Kenia y Etiopía. Daniela, aprovechemos que usted está acá y que cubre educación para hablar sobre otro tema. Hoy se celebra el Día del Maestro. ¿Hay algún dato, alguna noticia que nos traiga? Así es, pues 15 de mayo, usted lo ha dicho, es la fecha que conmemora la labor de cerca de 470.000 profesores que a diario enseñan a más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes en Colombia. En días como hoy, por supuesto, FECODE, que es la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, hacen un llamado a que se enaltezca pues, la labor docente en el país, un llamado a apoyar su lucha por la nivelación de un salario digno, por el bienestar y mejoras reales que sean tangibles en la prestación del servicio de salud y seguridad en el trabajo para ellos. También reiteran un rechazo pertinente a las amenazas que aún persisten en contra del magisterio por parte de varios sectores que ellos califican como afines a la corrupción. Ok, hablando de la dignidad en el oficio y de reivindicarla, ¿en qué quedó el plantón de la semana pasada frente a la sede de la Secretaría de Educación? Claro, es que pensar en el Día de los Maestros es también repensarnos y cuestionarnos sus condiciones laborales, ¿no? En el caso de Bogotá, recordemos, usted lo ha dicho la semana pasada, la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, más conocida como la ADE, pues estuvo haciendo un plantón en la Secretaría de Educación, rechazando la circular 004 del 2023, donde la Secretaría de Educación les ordenaba a los profesores a trabajar los fines de semana para reponer el tiempo de clase perdido durante las protestas del 28 y 29 de marzo. Recordemos que este fue el paro distrital de educadores. Pero entonces, pues luego de más de 26 horas de negociación, llegaron a algunos acuerdos, pues entre los cuales se descartó el uso de los días sábados para reponer estas clases perdidas y se haría uso de tiempos como reuniones con padres de familia y jornadas pedagógicas. Igual ellos insisten en hacer un llamado a mejorar sus condiciones laborales y, por ejemplo, a que pues la Secretaría también responda por algunas situaciones que se han presentado, por ejemplo, con el plan de alimentación escolar en los colegios oficiales. Bueno, listo. Muchas gracias por la información, Daniela. A ustedes siempre es un gusto acompañarlos. Y hoy es lunes, por lo que trajimos a nuestra periodista deportiva Mafe Franco a que nos actualice los resultados y las noticias del fin de semana. Hola Mafe. Hola MP y a todos y todas las que nos están escuchando. Sí, este sábado se llevó el cierre de un evento hermoso que se disputó en el Coliseo El Salitre. Fue el cierre de la Copa Femenina de Judo 2023, Barrios Unidos por una Cultura Deportiva libre de violencia contra las mujeres. Este evento fue previo al cierre que se había realizado anteriormente con 19 sesiones de formación técnica en judo y 4 talleres de reconocimiento de las capacidades socioemocionales de las participantes. Cabe aclarar que esta iniciativa busca a través del deporte propiciar prácticas
para el libre desarrollo de la personalidad, crear hábitos de vida saludable, empoderar y gestionar espacios seguros para el aprovechamiento del tiempo libre y la participación comunitaria en el territorio. Escuchemos un fulcito de Viviana Martínez que nos cuenta un poco más de esta copa. Y hoy, gracias a este gran proyecto, estamos trayendo esta copa a este evento que convoca a más de 100 mujeres con roles en el judo. Niñas deportistas, mujeres profesoras, entrenadoras, jueces, que tienen que ver con nuestro deporte y que están fomentando en las niñas más pequeñas, las generaciones que vienen, cómo nuestro deporte puede empoderarlas, desarrollar sus capacidades y permitirles que puedan luchar siempre por sus derechos. Luego del éxito de esta jornada se busca continuar con el trabajo en Barrios Unidos y ampliar el proyecto a otras localidades de la ciudad. Mafe, y el fin de semana hubo tenis. Se está disputando en Italia el WTA Roma 2023. Cuéntanos cómo le fue a las colombianas. Pues en este caso a la colombiana, a la cucuteña María Camila Osorio. Les cuento que lastimosamente en esta madrugada perdió por doble 6-3 con la número 12 del mundo, la brasilera Beatriz Haddad Maia. Pero lo importante y lo mejor que dejó esta participación de la cucuteña Osorio, que está en el ranking 100, escuchen, fue que nos dejó el triunfo más importante en la historia del tenis femenino. Es por primera vez le ganó a una preclasificada número 4 del mundo y campeona de una WTA finales en el 2022. Estoy hablando de la francesa Caroline García. Y hablando de las colombianas, ¿cuáles son los antecedentes de tenistas de nuestro país en esta competencia? Bueno, en esta competencia teníamos anteriormente a Fabiola Zuluaga con el triunfo más importante en Roma, había sido ante Natalie Tauziat, la número 6 del mundo, por allá en el año 2000. Y Osorio también nos había entregado una gran victoria, la número 6. Recordemos que es muy importante siempre vencer a las jugadoras top. Por eso esta participación de María Camila Osorio fue importantísima, especial para ella, el mejor resultado en su carrera tenística y que le sirve como preparación para el Roland Garros que arranca ya este 28 de mayo en París. Bueno, y de nuestros equipos locales bogotanos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo les fue el fin de semana? Millitos adiós de la Liga Femenina. Millitos perdió, mi querido Páramo, sí, Millitos perdió en la última jugada casi en el minuto 86. Evelyn Vanegas pone el 2-1 a favor de Boyacá Chicó, que por cierto ahora juega en Yopal Casanare. Le digo a Andrés y a todos y todas las hinchas de Millonarios que queda todavía una esperanza mínima. Depende de ganar los 2 partidos que tiene y adicional esperar resultados de otros equipos. Por el otro lado, en el enfrentamiento entre Santa Fe y La Equidad, empataron a 1. Esto le dio a Santa Fe ya la clasificación adelantada a los cuartos de final de la Liga Femenina Betplay Dimayor 2023 y Equidad mantiene el 8º puesto esperando lo que pase. Y Equidad con este punto ante Santa Fe queda en la 8ª posición, dependiendo también de qué va a hacer en los últimos 2 encuentros pensando en la clasificación. Para Bogotá ya tenemos un equipo clasificado, uno muy cerca y otro que más o menos, Páramo, depende de un milagro. La próxima fecha se disputa entre semana. Millonarios recibe a Tolima y Santa Fe visita a Jumbo Industriales. Bueno, se vale soñar. Sí, soñar no cuesta nada, Andresillo, hágale. Gracias, Mafe. No, gracias a ustedes y un abrazo para todos y todas. Y no se vayan sin saber las siguientes noticias. Una judicial que tiene además que ver con la protesta social, porque el juzgado 35 administrativo del Circuito Judicial de Bogotá condenó y ordenó a la Nación, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional pagar una indemnización de 232 millones de pesos al entonces estudiante de licenciatura en Filosofía Daniel Bernal Martínez, víctima de pérdida ocular en el marco de un ataque del ESMAD ocurrido el 18 de febrero de 2016. Uno de los apartados del fallo dice que, comillas, el actuar del ESMAD fue excesivo e imprudente al disparar objetos contundentes en forma indiscriminada contra quienes no estaban siendo parte de la protesta social, cierro comillas.
Vamos con una de migración, porque en las últimas semanas han sido deportados de Estados Unidos al menos 300 colombianos, quienes denuncian maltrato que les dan las autoridades en Estados Unidos, pero también en México, un paso casi obligado para quienes quieren cruzar la frontera. Este año han sido deportadas al menos 2.000 personas desde Estados Unidos. Y una de Congreso porque podría esta semana quedar aprobado en el Congreso el proyecto que busca regular el uso de cannabis para adultos. La más reciente votación fue 98 votos a favor y 57 en contra para que esta iniciativa se haga realidad. Faltan 2 debates, uno en la comisión primera y otro en la plenaria del Senado. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y a De Vital Importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo mío, Andrés Páramo, quien les habla, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google nos dice que mañana, martes, habrá 70% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 12 y los 20 grados. Bueno, volvimos a las lluvias, entonces saque su paraguas. Con nosotros no termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Chao, adiós. Capital Sonoro.